Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, en entrevista para Siglo TV, dijo que hubo al menos una decena de averiguaciones penales de diversos hechos delictivos en contra de Humberto Moreira durante su sexenio, por falsificación de documentos, por la llamada megadeuda, por el enriquecimiento ilícito y por vínculos con el crimen organizado. Seguramente debe haber habido por lo menos una decena de averiguaciones penales de diversos hechos presuntamente delictivos que le involucraban. Había varios de ellos. Uno es por el delito de falsificación de documentos, porque al presentar el gobierno de Coahuila, que él encabezaba, la solicitud de endeudamiento, la llamada megadeuda, que sacrificó la prosperidad y el futuro de los coahuilenses durante varias décadas, el gobierno de Coahuila presentó documentación falsa, y esa documentación falsa involucraba a varios funcionarios del gobierno del estado que dependían directamente de él. Esa averiguación no solo demostró la falsedad de los documentos, sino que terminó en la consignación y orden de aprehensión de varios de tales funcionarios, algunos de ellos todavía prófugos de la justicia, lo cual impedía por cualquier razón cerrar una averiguación de ese calibre. Hubo otra averiguación derivada de distintos hechos delictivos, por ejemplo, el enriquecimiento o desvío de las arcas públicas de recursos propiedad del gobierno del estado, algunos de ellos originarios en transferencias federales, que habían ido precisamente al patrimonio directo del gobernador y su familia. Otras denuncias vinculadas al crimen organizado, particularmente en el caso de diversos operativos realizados por las Fuerzas Armadas, concretamente en algún caso el Ejército Mexicano, logró detener una serie de paquetes empacados, de paquetes de efectivo empacados al vacío para disminuir su peso y su volumen, y donde estaba la llamada nómina oficial, como le llaman entre comillas los criminales, es decir, los pagos a funcionarios de gobierno, entre los cuales estaba precisamente el pago a altos servidores públicos dependientes directamente de Humberto Moreira, como es el caso del hermano del entonces fiscal Torres Charles. Había pagos para él y para otros subordinados del gobierno del estado, y otro tipo de denuncias asociadas a hechos delictivos vinculados a la operación del grupo criminal Los Zetas en el estado de Coahuila. En fin, una serie de averiguaciones de muy diverso tipo y muy amplias que se comenzaron a investigar durante en la Procuraduría General de la República durante mi mandato, pero que seguramente no solo deben continuar, sino que debieron seguramente han sido ampliadas, porque han surgido varios testimonios aquí y en Estados Unidos que van involucrando directamente el caso de Humberto Moreira o la participación de Humberto Moreira en potenciales hechos delictivos, en agravio del patrimonio de los coahuilenses y también en complicidad con el crimen organizado. Jamás exoneraría a Humberto Moreira, por supuesto, ni lo hubiera hecho, y como él mismo reconoce que yo no lo exoneré, evidentemente que no, ni hubiera podido haber tal exoneración. Si hubiera algún documento que la presume, sería totalmente falso, carecería totalmente de validez, totalmente nulo, porque es absurdo que se pretenda exonerar a un funcionario cuando todavía hay órdenes de aprehensión por ejecutar y los testimonios, al contrario, han venido creciendo en demérito de él. Yo le puedo dar una relación, por ejemplo, hay diversas averiguaciones en Estados Unidos, en la Corte del Distrito del Oeste de Texas, con sede en San Antonio, donde están involucrados Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue su secretario de Finanzas, el también secretario de Finanzas y luego gobernador interino Jorge Juan Torres López, donde ellos incriminan al propio exgobernador Humberto Moreira. Está el caso de otro Rolando González Treviño, un prominente empresario de los medios de comunicación en Coahuila, en la Corte del Distrito Oeste de Texas, con sede en San Antonio también, donde incrimina también potencialmente o puede ser testigo protegido precisamente en contra del exgobernador. El caso del propio Juan Manuel Muñoz Luébano, el llamado Mono Muñoz. En el juicio de Marciano Millán Vázquez en la Corte del Distrito Oeste también en San Antonio, donde varios testigos, particularmente el testigo Uribe, lo implica directamente en la complicidad
con los Zetas, y también señala que los Zetas pagaban dinero al exgobernador Humberto Moreira. Ese testimonio está abierto, está en la Corte de San Antonio. Otro más de Luis Carlos Castillo Cervantes, el empresario llamado el Dragón o el Rey de los Dragones. Este era un empresario muy peculiar, tenía una serie de máquinas repavimentadoras que, como cualquier otra, echaban fuego, digamos, para repavimentar o para fraguar nuevamente el pavimento. Y este señor, con el argumento que era tecnología única, cosa que no era cierto, obtenía asignaciones directas como las que hizo el gobierno de Humberto Moreira en su favor, y a la vez él daba el pago en efectivo, una moche, una mordida, una corrupción de los excesos de utilidades que obtenía. También los testigos Torres López y Villarreal señalan que ellos personalmente llevaron dinero en efectivo a la casa de Humberto Moreira. Así que, bueno, mire, hay muchísimos señalamientos de este tipo. Hay muchos documentos como este, por ejemplo, donde se señala precisamente al exgobernador Humberto Moreira en sus implicaciones criminales en la Corte de San Antonio, y yo hago votos, estoy seguro, que la Procuraduría General de la República, que hay otro documento, por ejemplo, estará investigando todos estos casos. No quiero especular ni tampoco ser yo el que determine qué es lo que deba o debe no hacer la PGR concretamente en este caso y las autoridades americanas en cualquier otra, pero yo estoy seguro que tarde o temprano esos delitos, siendo tan evidentes, se pagan y se van a pagar en el caso de Humberto Moreira. Pero por lo pronto, aquí lo que hace falta, además de la sanción jurídica, la sanción legal, hace falta la sanción política, y este es mi mensaje para Coahuila. Los coahuilenses no merecen encubrir a quienes han dañado tan gravemente su patrimonio y a quienes han afectado tan gravemente su seguridad. De manera tal que yo estoy convencido de que el pueblo de Coahuila tiene en sus manos este 4 de junio la posibilidad de sacar del gobierno a esas mafias que se han apoderado del gobierno del Estado, particularmente desde la gobernatura de Humberto Moreira, y empezar una nueva era, un nuevo futuro para Coahuila. Y en particular es fundamental que, independientemente de los procesos judiciales que tengan que seguirse, hay otras denuncias importantes, por cierto, de multimillonarias cuentas bancarias que, independientemente del cuestionamiento que se haga sobre ellas, la Procuraduría debe investigarlas y puede investigarlas directamente cuestionándole a las autoridades norteamericanas, independientemente del proceso judicial que implica una increíble corrupción que desvió fondos públicos en favor de Moreira y una increíble colusión también con el crimen organizado, particularmente con los Zetas. Independientemente de que se haga justicia, se haga también justicia política, es decir, que la gente mande a la calle a los Moreira, mande a la calle a Humberto y a sus cómplices, y sobre todo que haya el 4 de junio un voto útil. Yo quisiera llamar a los coahuilenses a votar precisamente por terminar esa época negra de Coahuila. Yo sé que hay muchos candidatos, respeto a todos por supuesto, pero la fórmula ganadora, la que puede verdaderamente derrotar a los Moreira y al PRI este 4 de junio, es la que encabeza Guillermo Anaya en el gobierno del Estado y aquí Jorge Cermeño en el caso de Torreón. Al tiempo, por supuesto, que pagará todos y cada una de las calumnias tan soeces y tan bajas que ha proferido en mi contra, pero ahorita por lo pronto vamos por partes, vamos terminando este proceso político donde los coahuilenses tienen que poner en su lugar, pero por supuesto nada de lo que él ha hecho y nada de lo que él ha dicho quedará impune. Respeto mucho la administración federal presente y generalmente no hago comentarios o juicios de valor sobre la misma. Yo creo que nos tocó vivir, tanto a mí como al presidente Peña, un momento extremadamente difícil en materia de violencia generada por el crimen organizado. En esencia, a mí me tocó un periodo en el cual, cuando llego a la presidencia, había un proceso de captura del Estado, un proceso en el cual el crimen organizado, vinculado al narcotráfico, pero también a otras actividades ilícitas, se venía apoderando de las ciudades, de municipios. Al principio parecía que solo comunidades pequeñas, pero luego descubrimos que se habían apoderado de ciudades muy grandes y se habían apoderado de estados completos, en algunos casos con la complicidad más o menos manifiesta de gobernantes, como fue en el caso de Coahuila, y la complicidad
del gobierno de Humberto Moreira con el crimen organizado, que eso permitió que tomaran el control de nuestras sociedades. Y lo que hizo mi gobierno fue hacer lo que cualquier gobierno está obligado a hacer, no solo porque la Constitución lo manda, sino porque la ética y el deber moral lo mandan, que es combatir a los criminales. Esa violencia y esos homicidios fueron causados por criminales a los que yo combatí. No son muertes que haya causado el Estado mexicano, sino al contrario, criminales con nombre y apellido a los que mi gobierno tuvo el valor y la decisión de combatir, cosa que se debe haber hecho pues muchísimo tiempo antes. Durante mi gobierno, Coahuila tuvo el mayor volumen de recursos en toda la historia, tanto en participaciones federales como en aportaciones. Coahuila jamás tuvo más recursos federales que durante mi gobierno. Coahuila jamás se endeudó más que con el gobierno de Humberto Moreira, y Coahuila jamás terminó más quebrado que cuando él terminó. De manera que eso es totalmente falso. Y eso es demostrable, pueden registrar las participaciones federales en términos reales y las aportaciones y se verá lo que estoy diciendo. No quisiera opinar por ahora del proceso del PAN. Me parece muy importante terminar este proceso en las elecciones locales de Coahuila, de Nayarit, del Estado de México sobre todo y de Veracruz, y luego hacer un ajuste. Yo ya he manifestado lo que pienso y me parece que si el PAN logra establecer condiciones democráticas y equitativas que siempre nos han caracterizado a la hora de escoger candidato presidencial, no solo vamos a estar unidos todos los panistas, quien quiera que sea la candidata o el candidato, sino que vamos a ganar. Pero si el PAN rompe estas condiciones o no corrige inequidades y elementos que cuestionan la democracia interna, pues va a generar elementos de división que nos van a afectar. Las opiniones que yo vierto respecto del PAN fundamentalmente las he expresado en el Consejo Nacional y en la Comisión Permanente. Lo que sí he solicitado y está pendiente de cumplirse es que se convoque a la Comisión Permanente del partido para discutir interna, discreta y además responsablemente las circunstancias políticas que rodean al PAN a nivel nacional ahora y en el 2018. Y eso pues ojalá eso se haga pronto porque el tiempo está pasando rápidamente. El PRI es un partido que siempre ha asumido que todo se arregla con lana, todo se arregla con tranza, todo se arregla con billete, y por eso la corrupción crece en los gobiernos del PRI, tanto en el gobierno de Moreira como en otros, en los de Borges y en los de Duarte, y en fin, la lista es larga. Segundo, la delincuencia crece en los gobiernos del PRI porque al momento en que el PRI no cree en el derecho sino en la corrupción, cuando la corrupción alcanza conexiones entre crimen organizado y gobernantes, los delincuentes se apoderan de las comunidades. Y al apoderarse de las comunidades se disparan el secuestro, la extorsión, el cobro de derecho de piso y el asesinato. Por eso se requiere un partido que crea en el derecho, que ejerza el derecho, como es el gobierno del PAN, el que yo encabecé y el que encabezará Guillermo Anaya. Por el lado de la izquierda, por ejemplo, de Morena, pues tampoco se cree en el derecho. Se cree que el derecho es una cosa medio burguesa y que todo se va a arreglar cuando haya educación en el país. Y pues sí, claro que hay que invertir mucho en educación, pero no podemos esperar a que los niños se gradúen, que están ahorita en primera, se gradúen para meternos las manos a las bolsas y esperar que se arregle todo, ¿no? Hay el ridículo que oí el otro día en el candidato de Morena, del López Obrador, que dice que cuando él llegue, al día siguiente se va a acabar la delincuencia. Porque una cosa verdaderamente, ¿cómo decirlo que no sean palabras altisonantes? Una cosa verdaderamente, pues estúpida, ¿no? La verdad es que es una tontería suponer que porque en el supuesto, sin considerar que él ganara, ya todo se arregla. Eso se lo dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva y me parece pues realmente ridículo, ¿no?